Real Madrid se consagró campeón de la Champions League y así dio por terminada la temporada 2023-2024 en Europa. Por eso ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que dejó esta temporada de fútbol en el viejo continente. Como bien dijimos en la previa del video que les dejo por acá arriba, Real Madrid era el principal candidato a quedarse con su Champions League número 15 en Londres y así fue. Aunque como mencionamos, Borussia Dortmund no se lo iba a dejar tan fácil, tuvimos una grandísima final con un primer tiempo en el que el Borussia Dortmund no se achicó y mostró los dientes. Fue muy superior a los de Ancelotti porque entendió los momentos en los que debía atacar y se encontró con un Madrid que sufrió mucho a la contra. Le manejó la pelota, le tapó bien a sus receptores y logró que tanto Kroos como Camavinga se sientan incómodos en el medio. Dortmund debía hacer un partido casi perfecto para tener chances y lo hizo durante el primer tiempo. Podría haber seguido el descanso arriba en el marcador. De todas formas, Ancelotti sacó su chapa y el Madrid hizo un segundo tiempo bárbaro. Es verdad que el esfuerzo que hizo el Dortmund en el primer tiempo se notó porque a partir de los 60 minutos se empezó a quedar sin piernas, pero el cambio de posición de Kroos con Camavinga para parar a Kroos como número 5 y dejar al francés con un poco más de despliegue fue clave y lo hizo pararse algunos metros más adelante de la cancha. Vinicius, imparable y candidatazo al Balón de Oro, cerró el marcador que había abierto el fenómeno de Carvajal, fundamental como siempre, solo 2 minutos después del ingreso de Marco Reus, que vuelve a enfrentarse con la suerte una vez más en su carrera. Kroos se despide del fútbol de clubes con su sexta Champions bajo el brazo y ahora, junto con Nacho, Modric y Carvajal, alcanzaron a Paco Gento y sus 6 Champions y son ahora los más campeones de la Champions, dejando atrás justamente a Mr. Champions, CR7, que se queda y se retirará con 5. Atalanta fue el principal factor de ilusión para el Borussia Dortmund, ya que dio comienzo a unas semanas de finales en las que el más débil parecía poder ganarle al más fuerte. Por más que el Dortmund no haya podido repetir, una masterclass de Giampiero Gasperini y de Ademola Lookman hicieron que el equipo de Bérgamo baile al imbatible Leverkusen de Xabi Alonso y se quede, de la forma más impensada posible, con la primera Europa League de su historia, hat-trick del nigeriano y Champions naranja para los italianos. He de reconocer que me equivoqué con la Conference League. Pensé que iba a ser un producto malísimo, aburrido y carente de importancia. Aunque a veces pueda ser malísimo y aburrido, el valor sentimental que le han dado los 3 campeones que la conquistaron a lo largo de su corta historia hace que al menos la respete. Olympiacos ganó 1-0 en el alargue a Fiorentina y en Atenas, en la cancha de su clásico rival, se consagró campeón. Fiorentina pierde su segunda final seguida y Nico González vuelve a quedarse a las puertas del mismo título 2 años seguidos. Como ya se nos hace habitual en Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola volvió a quedarse con el título liguero en Inglaterra y ahora son 4 Premier League seguidas para los Sky Blues y Manchester es más azul que nunca. Lo cierto es que esta vez al menos Arsenal logró competirle hasta la última fecha, algo que como bien dijo su entrenador Mikel Arteta, es un logro histórico. The margins are so small, and that's the credit as well that the club and the team should take, because you doing this against the best team in the history of the Premier League by far. Liverpool y Aston Villa acompañarán al campeón y a su escolta al sueño europeo en esta nueva Champions durante la próxima temporada. Tottenham y Manchester United lo harán en la Europa League y Chelsea, cuyo resultado fue mucho mejor que su desempeño, jugará la Conference League. Sheffield United acabó como el peor equipo de la historia de la Premier League con 16 puntos y solo 3 victorias en sus 38 partidos ligueros, y al Championship lo acompañarán Burnley y Luton Town, que creo mereció mucho más de lo que se llevó. Leicester, Ipswich Town y Southampton de vuelta a primera. Duras despedidas como la de Liverpool y Klopp o de Servi y Brighton y movimientos con la salida de Pochettino en Chelsea, que acabó en la Conference League, y su sucesor, Maresca, que salió campeón con Leicester y será interesante de ver en Chelsea la temporada que viene. Por su parte, Vincent Kompany, que descendió con Burnley y dejó mucho que desear, ya fue oficializado como el nuevo entrenador del Bayern Múnich. Otro movimiento de entrenadores que nos sorprende en este final de temporada 2023-2024. Y así pasamos a la Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen rompió todos los esquemas posibles y se consagró campeón invicto por primera vez en la historia del fútbol alemán. El mejor equipo de toda la temporada en Europa se quedó a las puertas de una triple corona, pero consiguió el doblete alemán con la Bundes y la Pokal. 28 victorias y 6 empates en 34 partidos marcaron una diferencia de 17 puntos con Stuttgart, que para sorpresa de todos y en la última fecha se quedó con el subcampeonato y desplazó a Bayern Múnich a la tercera posición, cosa que no sucedía desde la temporada 2010-2011.
Recordemos que Stuttgart había jugado a la promoción en la temporada anterior y se salvó de milagro ganándole al Hamburgo, y ahora jugará la nueva Champions League en la temporada 2024-2025. Los de Xabi Alonso se transformaron en el cuarto equipo en ser campeones invictos en la era moderna, junto con Juventus en la 11-12, el Milan de Fabio Capello y el Arsenal de los Invencibles. Leipzig y Dortmund también a Champions, Frankfurt sexto a Europa League, Hoffenheim a Conference, Darmstadt y Colonia a Segunda División. Bochum se salvó nuevamente en la promoción y seguirá al menos una temporada más en la elite germana. El equipo más invencible del mundo acabó quedándose con el título liguero también en la Liga de España. 95 puntos, una sola derrota y 10 de diferencia con el Barcelona para firmar su liga número 36 en la historia. A esto, el año que viene se le suman Endrick y Mbappé. Girona tercero y por primera vez a Champions y Atlético Madrid lo acompañará. Cádiz, Almería y Granada a segunda. A los nostálgicos nos golpea que Dobink, el goleador del Girona, haya sido el goleador de la temporada con 24 goles y estos números que supimos ver hace ya algunos años vivan solamente en nuestra memoria. En la Serie A, el Inter suma su segunda estrella a su escudo, escudetto número 20 para los nerazzurri, que dominaron de punta a punta la temporada con solo 2 derrotas y casi 20 puntos de diferencia a su eterno rival Milan. Lautaro Martínez, otra vez capo cañoneri con 24 goles esta temporada. Inter, Milan, Juventus, Atalanta y Bolonia, de quien ya hablamos, y vuelve a Champions tras 60 años, aunque ya sin Thiago Motta, que dirigirá la Juventus, se clasificaron a la próxima edición de Champions League, siendo así, junto con la Bundesliga, la liga con más clasificados en Europa. Los dos equipos de la capital Europa League, Lazio y Roma, jugarán la Champions naranja y Fiorentina jugará Playoff de Conference League. Napoli, en la 10ª posición con 53 puntos, acabó como el peor defensor del título en la historia de la Serie A. Frosinone, con un grandísimo Matías Zule que seguramente dará mucho de qué hablar la próxima temporada, descendió junto con Sassuolo y Salernitana. Empoli se salvó en la última pelota de la temporada con este gol de Mbayeniang, y el Como de Cesc Fábregas ascendió y jugará el calcio en la temporada 2024-2025. La Liga 1 francesa, aburrida como siempre, fue para el PSG. Aunque al menos el Brest clasificándose a Champions como tercero le da algo de color, la historia parece ser casi siempre la misma. Mónaco segundo también a Champions, Lille a Europa League y Niza a Conference. Lyon, a quien vimos colista muchas jornadas y repuntó, quedó sexto. Marsella, semifinalista de Europa League, octavo. Por si a alguien le interesa, el carismático Auxerre vuelve a la primera división del fútbol francés. La Eredivisie holandesa nos sorprendió con el inicio del Ajax en zona de descenso. Estuvo 10 partidos seguidos sin ganar y acumuló derrotas duras como el 5-2 contra PSV o los 4-0 y 6-0 del Feyenoord. A pesar de todo, remontó y quedó quinto, siendo esta la peor temporada desde la 98-99. PSV, campeón con amplia diferencia, 91 puntos en 34 partidos, con 29 partidos ganados y uno solo perdido, 111 goles a favor y más 90 de diferencia de gol. Le sacó 7 al Feyenoord de Arne Slot, que como dijimos, será el sucesor de Klopp en el Liverpool. La Liga NOS de Portugal se la quedó el Sporting con 90 puntos y solo 2 derrotas. Benfica fue segundo, 10 puntos por detrás, y el Porto de Varela fue tercero. Se clasificó a Europa League y ganó la Taza de Portugal. El goleador del año fue Víctor Gyökeres, sueco, que no para de dar de qué hablar. Hizo 29 goles en 33 partidos esta temporada y es el máximo goleador del 2024 en las ligas europeas. 26 goles en total. Su temporada estuvo compuesta por 40 gritos, sumados a los 29 que mencionamos, los 6 en Copa y 5 en Europa League. Seguramente lo veamos en uno de los grandes dentro de muy poquito, este delantero sueco. La Liga Turca para mí es una de las más infravaloradas en Europa y en todo el mundo. Siempre da de qué hablar. Siempre hay pirotecnia, siempre hay quilombo. Te deja cosas como Galatasaray campeón con 102 puntos y Fenerbahce, nuevo equipo de Mourinho, escolta con 99 puntos y una sola derrota en los 38 partidos ligueros jugados. Los turcos están tan pero tan locos que así reaccionaron en contra de su presidente, a pesar de unos impresionantes números esta campaña. Pero eso no es lo único para el Fenerbahce, ya que si vemos los puntos conseguidos por los equipos turcos en la liga durante los últimos 10 años, veremos que se ubican segundos, siendo así el equipo que más puntos sumó en los últimos 10 años, pero no han podido ser campeones en ninguna de estas 10 oportunidades.
Pero gran desafío para Mou cortar esa racha negativa con el Fenerbahce turco la próxima temporada. En Grecia, el campeón fue el PAOK, en Bélgica, el Brujas, en Escocia, el Celtic de Glasgow, y en Suecia, Malmo es puntero, no terminó aún la liga, con la particularidad de que si vemos la tabla de goles esperados, el segundo que más tiene es un equipo que convirtió solamente 3 goles de los casi 19 que debió haber convertido, Västerås, y además va último. En Austria se dio algo muy especial. Terminó la supremacía Red Bull y el Saturn Graz cortó una racha de 10 campeonatos seguidos para los de Salzburgo, primer campeón diferente desde Austria Viena en la 12-13. En Polonia, el Jagiellonia se consagró campeón por primera vez en su historia por diferencia de gol. Quedó empatado en puntos con el Silesia Bresvalia y aunque haya empatado en la última fecha, el subcampeón no pudo ganar y así el Jagiellonia se consagró campeón por primera vez en su historia en el fútbol polaco. Y ya para cerrar este informe, en Rusia, el Fútbol Club Baltica, equipo que se ubica más al este en el territorio ruso, descendió de la primera división y ahora deberá enfrentarse al Karaborsk, equipo cuya cancha se ubica más al oeste, por lo cual lo separan 7.020 kilómetros, siendo así el enfrentamiento más lejano en la historia de las ligas. Y así pasó este resumen sobre lo que fue la temporada 2023-2024 y todo lo que dejó el fútbol europeo en esta campaña. Muchas gracias por ver y acompañar. Nos vemos en próximos videos ya con todo lo que será la Copa América en este canal. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto en nuevos videos.